Correcto, muy buenas noches con todos, sean bienvenidos a esta nueva semana de trabajo, hoy lunes 15 de enero del 2024, en el componente académico de proyectos de inversión. Vamos a seguir viendo todo lo que es relacionado a la unidad 5 que pertenece a los contenidos de evaluación financiera, ¿ok? La clase pasada estuvimos viendo parte de la construcción de los flujos de caja. Hoy día vamos a terminar de ver la construcción de los flujos de caja, cómo afecta la depreciación, la amortización y además de esto vamos a ver un tema bastante importante que es el valor terminal o el valor residual del proyecto, ¿ok? Entonces, para esto quisiera que me hagan un breve recorderis en estos minutos acerca de lo que vimos la clase anterior, que recuerdan, que entendieron. Dígame, Mariuxi. Inge, recuerdo que entonces, revisamos sobre el valor del dinero en el tiempo. Nos planteó un ejemplo por ejemplo, si tenemos el valor de $100 y necesitamos comprar algo al final del año y ese producto cuesta 110, nuestro dinero que teníamos al inicio no va a tener el mismo valor. Muy bien. ¿Alguien más? Claudia, continúe. Ingeniero, también veíamos el concepto de flujo de caja libre, que era el poder determinar el excedente que quedaba, ¿no? Ya al aplicar en este caso los ingresos menos los egresos, el dinero que quedaba ahí digamos, como utilidad para ir recuperando, ¿no? En relación a la inversión, que era necesario, pues, primero cubrir los gastos de operación, los gastos del giro del negocio para que vaya quedando en este caso un excedente, ¿no? Pues esto no es recuperable enseguida, sino de alguna manera es con el tiempo que iremos viendo el retorno de ese rédito. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Em, sí, también vimos sobre la inversión inicial que está compuesta por los activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo. También tenemos que tener en cuenta las amortizaciones y ay, se me fue la palabra, las depreciaciones. Y también vimos un ejercicio práctico al final de la clase. Ya, muy bien. Y ese ejercicio práctico nos falta terminar de verlo, ¿ok? ¿Alguien más? Muy bien. Yo voy a hacer una pregunta y el que me responda se va a ganar un premio. ¿Qué es el BAN? El valor actual neto. Pero, o sea, como concepto, el que nosotros pensamos. Lo que ustedes entienden, no lo que les va a decir Google ahorita que googleen, sino lo Ya que verá, ustedes es como entiendan y que me lo yo, expliquen. digamos, yo cojo y hago una inversión inicial, ¿no es cierto? De ahí pasan 5 periodos y yo puedo calcular el BAN, que es lo que voy ganando anualmente. Si el BAN es positivo, es que está buena la empresa, o sea, es aceptable. No sé, eso es O lo sea, que yo. más que esté buena la empresa, que tenemos un rendimiento, ¿verdad? El BAN en Exacto, este y que es caso nos, aceptable exacto, nos el indica que proyecto. tenemos, en base al valor que nos dé, vamos a tener una información relevante para tomar una decisión, ¿ok? Mm. Y si es que nos da números positivos, bastante buenos, acordes también a lo que vayamos a hacer, eh, lo vamos a tomar como una decisión acertada, como una decisión positiva, ¿no es cierto? Muchas gracias, Samantha. Y alguien que me explique qué es la TIR. Tasa de interés del sector. Tasa de... creo.
Tasa interna de retorno. Sí es eso, pero ¿qué significa? ¿Qué hace? Vamos partiendo de ahí porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a determinar si tenemos un proyecto factible o no factible. ¿Ok? A ver, alguien, coméntame, ¿qué es la TIR? Esa ya la han visto por lo menos en tres componentes, en matemática financiera, en análisis financiero y no sé si lo hayan visto también en estadística, no estoy seguro, no sé esa parte, pero por ahí, por lo menos en dos ya la han visto. El TIR, ingeniero, son herramientas financieras que evalúan la rentabilidad de los proyectos de inversión de una empresa. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice el TIR? El TIR nos dice a qué tasa el valor actual neto se vuelve cero. Es decir, la tasa interna de retorno que nos va a dar ese proyecto. Tiene en cuenta el desembolso de dinero inicial y los periodos de capitalización posteriores, la cantidad de que estos sean. ¿Ok? De esa forma, la tasa interna de retorno, como su nombre mismo lo dice, es una tasa, se expresa en porcentaje y nos va a permitir comparar el rendimiento de esta inversión con otras posibles oportunidades que tengamos de invertir. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque bueno, porque es necesario hacer esto dentro de las finanzas. Son métodos de valoración de inversiones bastante dinámicos, se acoplan a ciertas variables de mercado, se los viene usando ya algún tiempo y su composición matemática es muy sólida en base a los argumentos que presentan sobre los que funciona este tipo de herramientas y el valor que nos da es el valor que en realidad nos va a representar la capacidad de tomar una decisión correcta o no, siempre y cuando todos los supuestos que hayamos creado para generar estos flujos de dinero sean argumentables, tengan una base sólida y sobre todo estén acordes al mercado. ¿Me hago entender? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Siguiendo el tema del caso práctico que está en su entorno virtual, nosotros hemos analizado que existe un inversor que tiene la oportunidad de valorar la factibilidad de un proyecto, que es de hacer zapatos deportivos. En base a estos conceptos, en base a esto, a esta oportunidad se han planteado varios supuestos de proyección y varios supuestos que posiblemente se vayan a dar dentro de la evolución de esta inversión, dentro de este proyecto, ¿ok? Tienen que tener presente que no porque ustedes lo pongan una vez en el papel, así se va a dar y al 100% se va a cumplir lo que ustedes pongan ahí. Otra de las habilidades fundamentales que tiene que tener el administrador financiero es que debe saber acoplar su proyecto al entorno. Y en caso de que hayan cambios drásticos en el entorno, uno tiene que también tener la capacidad reactiva ante estas situaciones para poder responder de la mejor forma y teniendo en cuenta siempre, obviamente, el principio de que el proyecto debe crear valor y no destruirlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos analizando esta parte y vamos viendo cómo se han ido construyendo este caso práctico. Nosotros tenemos ya claro a través de esta parte de aquí que existe una demanda insatisfecha, es decir, el estudio de mercado nos lanzó el valor de una demanda insatisfecha a la cual nosotros podemos hacer frente. Luego de esto nos dice en el estudio mismo de mercado que existe una demanda proyectada de 1.200 unidades por año. Ustedes ya deben tener toda esta parte, ¿no es cierto? De la demanda proyectada y todo lo pertinente a esto, ya que esto lo arrojaba el estudio de mercado. Luego ya comienza la parte numérica, que es analizar la inversión inicial. Nosotros tenemos que tomar aquí, dependiendo la posición, podemos asumir que vamos a afrontar con recursos propios toda la inversión del proyecto. Vamos a utilizar recursos de otros socios que también terminan siendo propios, obviamente.
Y vamos también a necesitar calcular en caso de que se pida un préstamo, la tabla de amortización que se va a dar con ese préstamo. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a incurrir en ciertos flujos de dinero que podrán ser positivos o podrán ser negativos. ¿Ok? Entonces, todo lo que ustedes hagan en la creación de los supuestos para el proyecto tiene que estar sustentado, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la Academia de Básquet, supongamos que va a poner unas canchas, etcétera, ya tendrá que comprar terreno, ¿sí o no? Si es que fuese a comprar unas canchas. Si es que fuese a alquilar las canchas, pues también tendrá que tenerlo como un costo fijo dentro de su estructura de costos, ¿verdad? Pero apoyémonos a esto ahora. Y luego ustedes, en base a lo que yo les voy a ir mencionando, van a ir acoplando los conceptos para su proyecto. Porque sí o sí, en todos los proyectos que ustedes han estado planteando y están desarrollando, tienen que tener una inversión inicial. ¿Ok? No es que van a nacer los proyectos de la nada y van a perdurar en el tiempo para siempre. ¿Ok? Entonces, eso vamos a ir analizando. Esta inversión representa en terrenos un valor de 10 millones de unidades monetarias. ¿Ok? Dice además de eso que para crear los zapatos ha comprado maquinarias y equipos por un valor de 25 millones y ha calculado un capital de trabajo equivalente a 8 millones de unidades monetarias. Entonces, la cantidad de dinero que tiene que invertirse aquí principalmente en el periodo cero es de ¿cuánto? ¿De cuánto será? 43.000. Ya, muy bien. Voy a ir haciendo unas preguntas, por favor, así que me van contestando. Montalbán, ¿está por acá? Sí, ingeniero. Ya, ¿qué es el capital de trabajo? Confírmame si sabe la respuesta, si no para continuar. No, muy bien, continuemos. Ayúdame, por favor. Tatiana Tene. Tatiana, ¿está por acá? Andrea Feijó. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué era el capital de trabajo? El capital de trabajo son los activos y pasivos de una empresa. No. Ayúdame, Carely, se da manos. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el efectivo que tiene la empresa por decir así, para pagar a sus empleados. ¿Solo para pagar empleados? O sea, con el que se va, como quien dice, ay, se me fue la palabra. Ya, o sea, es el dinero en sí que se tiene eh, para, este me fue la palabra, Inge. Pero bueno, en sí es el dinero que tiene la empresa, ya sea o sea, para una inversión podría ser. Para una inversión. O sea, o sea, es el dinero con el que se va a realizar alguna actividad en sí. María Correa, ayúdame. ¿Qué es el capital de trabajo? Eh, es el dinero que una empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones diarias. Por ahí va, más o menos. ¿Alguien más? ¿No?
Muy bien, el capital de trabajo es una cantidad de dinero que se invierte, por eso está dentro de la parte de inversión inicial, ya que es la cantidad de dinero que se debe utilizar dentro de la organización para ir asumiendo las obligaciones que tiene hasta el momento que tenga que recuperar el ciclo económico en base a lo que ha vendido. Por ejemplo, yo al principio con mi organización, si voy a producir zapatos deportivos, yo tengo que invertir en materia prima, en y además costos financieros asociados a costos, perdón, asociados a crear estos zapatos, incluyendo los sueldos de los trabajadores, los fletes del transporte, etcétera. Entonces, este capital de trabajo representa eso, la cantidad de dinero adicional que yo tengo que invertir para que mi empresa pueda producir ya fuera de maquinarias y equipos, terrenos, infraestructura, etcétera. Y es esa porción de dinero que va a ir trabajando constantemente en la organización y dando la vuelta una y otra vez a raíz de lo que nosotros estamos trabajando. Algo que tienen que tener presente, ¿el capital de trabajo se recupera o no? ¿Qué piensan? Claro, generalmente es el que siempre se tiene que mantener estable y con eso tenemos que dar la vuelta porque caso contrario estaríamos teniendo una pérdida en la empresa. ¿Cuándo se recupera el capital de trabajo? En los dividendos, No, cuando ya se acaba la empresa. muy bien, excelente. Gracias, Samantha. El capital, como les digo, es una inversión que se hace al principio de la puesta en marcha de la empresa y puede recuperárselo una vez que se finiquita todo, ya que también se recupera esta inversión inicial que estamos haciendo. Ok. Otro supuesto que estamos manejando dentro de este proyecto son los gastos operacionales que tiene al año, que son de 3 millones de unidades. La maquinaria, esto tienen que ustedes calcularlo también, la vida útil de la maquinaria y equipos. Aquí se ha planteado para 10 años. Tienen que justificar por qué ponen este valor dentro de los supuestos. Es decir, dentro de los supuestos de la inversión inicial van a ir haciendo viñetas en las cuales, perdón, literales, en los cuales ustedes deben ir especificando la vida útil de maquinaria y equipos, tantos años, etcétera. La tasa de impuestos es otra que ustedes deben aplicarla, 35% está en este caso, y la inflación pura estimada es del 6% anual. Eso significa que todos los precios y costos van a aumentar a esa proporción, ¿ok? Todo esto tiene que estar justificado de alguna forma. Por ejemplo, si van a utilizar la tasa de inflación del año anterior del Ecuador, pueden utilizarla para este año, o si han visto que viene creciendo la tasa, pueden ir utilizando la que ustedes les parezca conveniente siempre y cuando esté justificado. Horizonte de evaluación, esto lo voy a dejar fijo en 5 años. ¿Ok? Van a ser las proyecciones para 5 años. La depreciación que van a utilizar ustedes de activos fijos, si es que lo tienen en línea recta o el método que ocupen, ya vamos a ver qué es línea recta. Proyecciones en términos corrientes. Y esto es muy importante. Quiero que pongan esta parte de aquí, que es la tasa de oportunidad del inversionista, como un punto clave. ¿Por qué es importante tener esto? Y esto sí los voy a dejar a su libre criterio. Yo les voy a poner un ejemplo. Espero que no pongan lo mismo que yo les voy a decir, no que me sorprendan con un poco más de imaginación y criterio. Una inversión en una cooperativa de ahorro y crédito me genera el 9.65% anual, ¿ok? Dependiendo de los periodos de capitalización que se tenga en el año, me va a dar una tasa anual efectiva superior o menor. Ahora, si yo sé que una inversión en esta cooperativa de ahorro y crédito me genera casi un 10% anual, yo ya tengo una base o un criterio para poder discriminar un proyecto que me venga con un rendimiento menor al 10%, sí o no. Es decir, no le voy a hacer caso ni voy a tomar un proyecto que me rinda menos del 10%, porque estoy aparte de que tomando un riesgo, tengo otra oportunidad de inversión que me rinde lo mismo o más, pero sin correr riesgo. ¿Me hago entender? Entonces, toda esa parte tiene que estar justificada aquí. ¿De dónde va a salir ese valor que vamos a comparar? Ya van a ver. Ahora, aquí esta parte es muy importante que ustedes sepan determinarla, porque cuando ya transcurren los 5 años del proyecto, ustedes tienen que tomar una decisión. O continúan con el proyecto
o se finiquita el proyecto y liquidan todo. Por ende, ustedes en la construcción de los flujos de efectivo tienen que tener en cuenta que en el último año ustedes deben tomar esta decisión de, o si ya cumplí mi proyecto, puedo vender todo, deshacerme de todo lo que he comprado en un principio y de esa forma tener ese valor terminal del proyecto con el cual me voy a quedar. O si es que este proyecto yo supongo que va a seguir trabajando indefinidamente, pues esa parte de indefinidamente también se puede calcular financieramente en relación al uso de la fórmula de perpetuidad, que ya les voy a indicar cómo funciona, ¿ok? Tienen costos fijos al año de 8 millones de unidades, tienen un costo unitario, esto también tienen que calcularlo, costo unitario total de 20,000, precio de venta unitario de 40,000. Esta parte les dejé también dentro de este mismo documento, tenemos una parte que habla brevemente del costo fijo, costo unitario, para que puedan revisarle. Con todo, ustedes también tienen una bibliografía amplia que yo les he subido como bibliografía complementaria donde pueden revisar los textos y pueden ingresar a la biblioteca para que puedan analizarlo, ¿ok? ¿Qué más nos dice? No se prevén inversiones adicionales durante el periodo de evaluación, es decir, que no van a gastar más de lo que ya están especificando que están gastando ahora. Muy bien. Ahora, ¿qué se debe hacer para medir la rentabilidad del proyecto de inversión? Se requiere conocer la siguiente información. La inversión inicial, ¿ya la tienen ustedes en base al estudio técnico, sí o no? ¿Ya? El horizonte de evaluación del proyecto, ¿cuánto será? Alexandra Montalbán, ¿está por acá? Sí, ingeniero. ¿Cuál es el horizonte de evaluación del proyecto? Alexandra, ¿está por acá? Sí, ingeniero. ¿Sabe la respuesta? Es el, es el periodo establecido para evaluar los beneficios que se lleva de la inversión. ¿Cuánto tiempo es, le digo, para el proyecto que tienen que hacer? 5 años. Ya. El valor de rescate del proyecto, esto ya les voy a especificar, y los flujos netos de efectivo, es decir, la diferencia de los flujos de ingreso con los flujos de egreso. Y con esto también nosotros tenemos que obtener el rendimiento mínimo aceptable por el inversionista, que es la tasa de oportunidad. Esto los voy a dejar a su criterio y realmente es abierto para que ustedes sepan defender por qué aceptan o por qué declinan el proyecto. ¿Ok? Ahora, cálculo de la depreciación de activos fijos dice que se va a utilizar en línea recta. No habría problema que ustedes utilicen el mismo. La depreciación toma el valor de los activos fijos, 25 millones, dividido para la vida útil, que son 10 años. Esto significa que cada año se van a ir depreciando los activos 2,5 millones. Por ende, ¿yo será que el terreno lo deprecio? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué se deprecia? María Correa, ¿cree usted que los terrenos entran dentro de la depreciación o están concebidos dentro de la depreciación? No, Nosotros tenemos maquinarias y equipos, ¿no es cierto? Estos sí se nos van a depreciar. En cambio, el terreno puede ganar plusvalía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a ir depreciando esa parte de maquinarias. Muy bien. Igual lo vamos a ir poniendo dentro del flujo de caja del proyecto. Y luego vamos a hacer esto, el análisis del valor de rescate. ¿Qué es el análisis del valor de rescate? Ustedes, cuando realizan una evaluación financiera, tienen que estimar el valor terminal del mismo o el valor de crecimiento estable perpetuo, es decir, el valor de continuidad, como también se le llama en otros textos. Pero en sí, lo que especifica uno es que el valor de terminal del proyecto, en este caso, es vender todo en el último año. Y ese valor es el valor terminal, ¿sí o no?
Ahora, no me sirve de nada tener este valor en el quinto año, ya que yo tengo que traer a valor presente neto o valor actual neto o valor neto presente, como está en el Excel, estos flujos de caja. Y el valor terminal, como se genera en el último año, sigue siendo un flujo de caja hacia la empresa, es un flujo de efectivo que tiene la organización y por ende nosotros también tenemos que traerlo a valor actual con la fórmula del interés compuesto de la actualización. ¿Sí o no? Se comporta tal cual un flujo de caja y se suma los flujos de caja y se lo trae a valor presente. ¿Me hice entender? Con el ejemplo les va a quedar más claro. Y tenemos el crecimiento estable perpetuo, que es cuando nosotros en el último año decimos, no, este proyecto sí va a continuar trabajando indefinidamente. Entonces, en el último año tomo el último flujo de caja y lo utilizo con la siguiente y lo actualizo tal cual se está actualizando en la parte de acá, pero con una fórmula que cambia, ya que aquí se utiliza una perpetuidad, ¿ok? Aquí se resta la tasa de rendimiento mínimo que le está exigiendo en el valor actual neto. Recuerden que todos los valores, los flujos de caja tienen que traerse a valor presente, ¿no es cierto? ¿Cómo se traen a valor presente? Pues se actualiza los flujos de caja con una tasa de interés, que es la mínima aceptable, por lo general suele ser el costo de capital de la empresa, o en este caso también ustedes podrían considerar el costo de capital de su organización, si es que le pidieron dinero al banco, sería la tasa de interés del banco, etcétera. ¿Me hago entender? Y a esto le restamos una tasa de crecimiento que no debe ser muy grande. ¿Por qué? Porque vamos a ser bastante, se me fue el término, conservadores. ¿Ok? Entonces yo sugiero una tasa de crecimiento del máximo 1%. ¿Ok? Entonces con esto vamos a tener otro valor en el último periodo que vamos a traerlo de igual forma a valor presente. Ahora, ok, esta parte no es. Muy bien. Lo que les venía explicando, no se vieron las fórmulas. Nosotros tenemos el valor de la empresa, el valor de la inversión, que va a ser equivalente a la suma de los flujos de caja traídos a valor presente con la ecuación del interés compuesto, ¿ok? En el cual nosotros vamos a utilizar una tasa de interés que nos va a servir como factor para actualizar los flujos de caja y traerlos a valor presente. Cada flujo de caja está en un periodo de tiempo. Entonces, el flujo de caja del periodo 1 va a ser el valor del flujo de caja dividido para 1 más la tasa de interés que estemos utilizando, que es lo que les mencionaba. Si el banco les cobra un 8% y no tienen otro costo de capital, significa que cada flujo de caja debería por lo menos rendir ese 8%, que es lo que le pide el banco cada año. Entonces, ese va a ser su tasa de interés. Y como está en el periodo 1, pues aquí se va a poner en el tiempo 1. Y así con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. ¿Qué es lo que sucede cuando llegamos al valor del quinto año? Es que tenemos que tomar una decisión. Y esta decisión es si vamos a terminar el proyecto o vamos a seguir con el proyecto. Es decir, va a tener un crecimiento perpetuo. Ahora, si liquidamos el proyecto, vamos a tener un valor terminal, que es el valor que nosotros hemos vendido cada una de las cuestiones que tenía nuestro proyecto, como por ejemplo la maquinaria, terrenos, etc. Y este valor que nos da en el quinto periodo, nosotros debemos traerlo a valor presente. ¿Por qué? Porque no podemos sumar los flujos de caja que ya están actualizados en periodo 0 con un valor que esté en el año 5, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer viajar en el tiempo hacia el presente y de esa forma vamos a poderlo sumar, ¿ok? ¿Y qué sucede acá? En el crecimiento estable perpetuo, nosotros vamos a suponer que nuestro proyecto va a seguir funcionando de largo y para eso nosotros vamos a tener que trabajar con el último flujo de caja y este flujo de caja lo vamos a ingresar en la siguiente fórmula
donde vamos a utilizar la misma tasa de rendimiento o tasa de interés que tenemos con la empresa y le vamos a restar la tasa de crecimiento que nosotros creamos convenientes. Esta tasa de crecimiento yo propongo que no sea mayor a 1 o 2%. ¿Por qué? Porque eso va a afectar mucho también el flujo de caja del valor terminal y nos podría afectar el valor presente neto de la ecuación. ¿Ok? Ahora, tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros en el quinto año, supongamos que vamos a tener un valor terminal del proyecto, es decir, lo vamos a vender. Nosotros tenemos que tener presente que tenemos un valor en libros, en los libros contables, que ya son los activos fijos que hemos tenido menos la depreciación, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice que este valor en libros, en relación al valor de venta de activos, puede tener una diferencia, ¿no es cierto? Si en mis libros vale menos y yo lo vendí por más, significa que yo tuve una ganancia, ¿no es cierto? Y esta ganancia sí paga impuestos. Es decir, si valía normalmente 12.500.000 y yo lo vendí en 15 millones, tengo que pagar impuestos con la tasa referencial que va a equivaler a 14.125.000. ¿Ok? ¿Qué más se liquida en el último periodo? ¿El capital de trabajo, sí o no? ¿Por qué? Inge, Porque una pregunta, si dígame, lo vendía el mismo valor de libros ya no paga impuesto. ya no paga impuestos. Y si tiene menor valor que el valor en libros, tampoco paga impuestos. Los Ya, impuestos solo van por las ganancias, por la venta que tiene ganancias de activos fijos. ¿Ok? ya, gracias. Muy bien. Entonces, el valor de venta del terreno se ha estimado en 10 millones. Por lo tanto, no hay ganancia ni pérdida por su venta. Este valor se registra en el flujo de caja del proyecto como ingreso no gravable. El valor de recuperación del capital de trabajo, asumiendo que se recupera en un 100%, es igual a su valor en el periodo cero, incrementado por el efecto de la inflación. ¿Por qué? Porque hemos hecho que todo vaya creciendo con la inflación, ¿no es cierto? Los precios, los costos y demás. Por ende, el capital de trabajo se rige también a esta regla y ha subido en este caso de 8 millones a 10 millones. ¿Listo? El valor de rescate del proyecto después de impuestos, ¿qué sería en este caso? El valor de las máquinas que se ha vendido por 14.125.000, más el valor de los terrenos, más el valor del capital de trabajo. Por ende, tengo un valor de rescate de 34.830. ¿Esto va con signo positivo o negativo? Dígame, María José. Era una pregunta, Inge, antes de que, pero como ya pasó, ya ni me acuerdo lo que le iba a preguntar. Ay, 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 discúlpeme, no le vi. No, Si tranqui. quiere, me pregunta nomás, no hay problema. Era justo para lo de más arriba, hablaba sobre conocer la inversión inicial que ya lo hemos planteado en el estudio técnico, dijo. O sea, cuando se refiere a eso, prácticamente es conocer qué es lo que vamos a utilizar en la empresa, pero no en términos numéricos, más bien simplemente en términos de que, por ejemplo, en la empresa de servicios vamos a utilizar diferentes maquinarias, los diferentes productos para la limpieza, pero en sí, ya cuando habla de términos numerales, ya sería aquí hacerlo, por ejemplo, cuánto va a valer esto, cuánto va a valer Sí. esto. Ah, ya. Tienen que traer todos los valores que ustedes vayan a utilizar como inversión inicial para el proyecto. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. El capital de trabajo, bueno, ya se lo vende. Para proyectar los precios, aquí también está la fórmula, la cual es solo hacer una proyección. Tú tienes el precio y lo multiplicas por uno más el crecimiento que quieras darle, ¿cierto? Como van a crecer un 6% en este caso, porque nos dice que la inflación anual es del 6%, los precios crecerán 6%, y de esa forma en el interés de aquí en la tasa de crecimiento va a ir el 6% elevado para el número de periodos. Es decir, en el primer año será elevado a la 1, en el segundo a la 2 y así hasta llegar a 5. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. En esto quiero que se fijen, porque nosotros tenemos que llegar a esto.
Tenemos los ingresos por ventas. Cada ingreso de cada año está proyectado en base a la inflación. Eh, Dice que tienen otros ingresos no gravables. Gastos operacionales también ustedes tienen que ir proyectando. Los gastos de los costos de producción. La depreciación, en este caso, como era el método lineal, aquí ustedes van a poner los valores que hayan obtenido en base al método que vayan a utilizar. Y con eso tengo la utilidad antes de impuestos. Ahora, ¿qué sucede? Acá le estoy quitando la depreciación, ¿no es cierto? Pero la depreciación no significa una salida de flujo de dinero, ¿ok? Solo nos ayuda a bajar más impuestos y poder hacer que el gobierno nos cobre menos. Pero los impuestos sí son una salida de efectivo, ¿no es cierto? Por ende, sí se los tiene que indicar aquí. Entonces, se ponen los impuestos causados y luego nuevamente se le suma la depreciación. De esa forma, yo estoy volviendo a tener en cuenta que estos 2.500.000 que salieron por depreciación, no es que en realidad se fueron de la empresa como un flujo de dinero, sino que solamente se los utilizó para bajar los impuestos y de nuevo los ponemos en el cálculo del flujo neto de efectivo. ¿Qué nos dice el flujo neto de efectivo? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos. No es nada más que eso. Entonces, nosotros tenemos presente que en el año cero vamos a hacer una inversión, ¿no es cierto? Maquinarias, terrenos, capital de trabajo en este caso, que equivale a 43 millones. Luego de eso, ya tenemos en el año 1 un ingreso, en el año 2 otro, en el año 3 otro, en el año 4 otro, y de repente en el año 5 sube drásticamente. ¿Por qué? Porque acá se está teniendo en cuenta el valor terminal del proyecto. Y de esta forma, nosotros tenemos que traerlo ¿a qué? A valor presente. ¿Por qué? Todos estos flujos de efectivo tienen que hacer lo siguiente. Todos estos tienen que venir a valor presente para poderlos comparar. ¿Y cómo los traigo a valor presente? Pues con la fórmula del banco, ¿no es cierto? Y como ya tengo estos valores de aquí, ¿puedo usar la TIR sí o no? ¿Qué dicen? ¿Puedo usar la TIR o no? Tengo valor de inversión inicial y los flujos de efectivo de los venideros. ¿Qué dicen? ¿Podremos o no podremos? ¿Sí? Claro que podemos. Por ende, el fin de hacer este análisis de factibilidad es determinar el valor presente neto a través de esta fórmula que, bueno, que ya tienen que aplicarla, que es el valor presente neto, y también tienen que traer el valor de la TIR. ¿Por qué? Recuerdan que el inversionista tiene una tasa de oportunidad que era del 30%. Nosotros con este proyecto vamos a generar ¿cuánto en creación de valor? 42.11%. ¿Es mayor a 30, sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿aceptan el proyecto o no? Levanten la mano quien acepta el proyecto. Claudia lo acepta. Osvaldo también. Ricardo, Samantha. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, eso es realizar el análisis de factibilidad. Crear los flujos netos de efectivo y poder utilizar los métodos de medición de valor para poder determinar si es que me conviene o no me conviene. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Y que una pregunta, ¿qué se nos enseñó cómo calcular, bueno, en términos generales, nos enseñó la BAMP y la TIR? Parece que yo escuché una vez que dijo, ya les voy a indicar, pero o me perdí esa clase. La cosa es que eso ya tenían que haberles indicado desde hace tiempo. O sea, yo no tendría que hacer énfasis en eso. Pero si desean, les puedo dar una tutoría indicándoles eso. Nos tomamos unos minutos de la clase del miércoles para hacer eso. ¿Les parece? Lo que sí, vengan leyendo, por favor, para la clase del miércoles, qué es el BAN, qué es la TIR, y ya les voy a explicar yo. ¿Ok?
No se olvidarán también de la tarea de finanzas corporativas en relación a la TAE y a los métodos de depreciación. Perdón, de amortización. ¿No hay más dudas, chicos?